La dismenorrea severa, que es el término médico que se utiliza para endometriosis, la paciente deja de hacer todas las actividades, o sea, está acostada en la cama, el dolor es exquisito y el dolor ese persiste y es muy característico que no pueda tener relaciones sexuales o que le moleste tener relaciones sexuales y no puede sostener más que el diagnóstico de endometriosis dure entre 10 a 12 años. El ginecólogo tampoco tiene las herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico porque falta capacitación. Y ahora viene la parte interesante. Somos Mujeres 365, una comunidad que impulsa el desarrollo y bienestar de la mujer. Inspírate con entrevistas y reflexiones y únete, porque tú eres importante. Hola, bienvenidas. Hoy estamos para hablar de un tema que a millones de mujeres nos preocupa. Vamos a hablar sobre qué es la endometriosis, sus causas, sus síntomas, etc. Y para eso estoy aquí junto a la especialista ginecóloga Tania Herrera. Una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, Estefanía. Concretamente y de manera directa, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es uno de los trastornos ginecológicos más frecuentes en la mujer. Es una condición que se caracteriza específicamente por dolor pélvico crónico, dismenorrea severa, que es dolor menstrual muy severo, incapacitante, y dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales. Esos son los síntomas clásicos de la endometriosis. Y por eso entonces se lo confunde a veces con un dolor menstrual normal. No tanto. La dismenorrea severa, que es el término médico que se utiliza para endometriosis, es incapacitante. O sea, ahí está la diferencia. Con el dolor menstrual, pues tú te tomas alguna pastilla y tú puedes hacer tus actividades diarias, pero con la endometriosis llama la atención que la paciente deja de hacer todas las actividades. O sea, está acostada en la cama, el dolor es exquisito y el dolor ese persiste y es muy característico que no pueda tener relaciones sexuales o que le moleste tener relaciones sexuales. Imagínate eso. ¿Y hay alguna edad específica? ¿Puede pasar antes de los 20, durante los 20 o es a partir de los 30? No, es nuevamente, ¿no? A partir de que inicias el periodo menstrual, no se conoce a ciencia cierta, no se sabe data concreta sobre adolescencia y endometriosis, pero sí es una condición que mientras la paciente presente ciclos menstruales, pues va a aparecer. Lo que está claro es que hay algunos riesgos, por ejemplo, si yo tengo familia o mi madre, mi hermana tienen este tipo de alteración, pues mis riesgos de presentarla también aumentan. O sea, es genética. Recuerda que no podemos decirlo a 100% como lo estás afirmando, pero hay algunos polimorfismos genéticos que podrían estar asociados a que tengas más predisposición a desarrollar la enfermedad. Ya, y el diagnóstico para identificar, a veces tengo entendido que dura mucho tiempo. Ese es uno de los puntos que a nivel mundial la OMS y otras organizaciones han tratado de definir como algo que debemos resolver los médicos. El personal de salud no puede sostener más que el diagnóstico de endometriosis dure entre 10 a 12 años. O sea, porque imagínate, cuando ya lo diagnosticas, la paciente tiene todo el cuadro florido y desarrollado y no les ha dado tratamiento, no les ha dado terapia. Entonces, sabemos que esa es una gran limitante. Demoramos mucho en hacer el diagnóstico. Ya, pero ¿y ahí cómo entonces? Digamos que una chica joven de 20 años comienza a presentar estos cuadros de cólicos terribles, menstruaciones irregulares. ¿Cómo esta niña puede identificar la diferencia entre si es un tema normal, entre comillas, con un dolor menstrual? Es que hay muchas chicas que pasan, ¿no? Que tienen un dolor menstrual, pero no necesariamente tienen endometriosis. Entonces, siento que como que es muy difícil identificar la diferencia entre lo uno y lo otro y tal vez por eso es que se demoran tanto en el diagnóstico. Sí, claro, lo está viendo desde el punto de vista de la paciente. Pero bueno, la paciente, ella sola no va a poder identificar eso. Ella va a tener que acudir a un médico, a un ginecólogo.
Y ahora viene la parte, el médico, el ginecólogo tampoco tiene las herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico temprano, porque falta capacitación. Y ahora viene la parte interesante. Se sabe que podemos diagnosticar endometriosis por ecografía, pero cuando uno está en la adolescencia y uno no ha tenido relaciones, o uno es una mujer que no ha tenido relaciones, el ultrasonido pélvico, el ultrasonido que se hace abdominal, tiene muchas limitantes para cualquier condición ginecológica. Entonces ahí está uno de los problemas, Claro. porque la herramienta que te sirve para ver no la puedes utilizar. Entonces, cuando ya la mujer tiene relaciones sexuales y puedes hacerle ultrasonido transvaginal, ya hay digamos que lineamientos claros y guías para diagnosticar endometriosis profunda, endometriosis superficial. Pero el tema es que no todos los ginecólogos tienen capacitación para hacerlo porque son entrenamientos adicionales. Sin embargo, bueno, pues hoy se sabe que se puede hacer por ultrasonido. Antes, hace 15, 20 años, el diagnóstico se hacía utilizando la laparoscopía, que es una cirugía, donde tú entrabas con unos trócares al abdomen de la paciente y veías los focos de endometriosis. Que no hemos dicho que son los focos de endometriosis. Son glándulas endometriales que están en la pelvis y que sangran durante los periodos menstruales y que también puedes estar en los ovarios, formando los endometriomas. ¿Y teniendo endometriosis, una mujer puede quedar embarazada? Muy buena pregunta. La endometriosis se clasifica, hay diferentes clasificaciones incluso preoperatorias, pero la endometriosis depende, hay leve, moderada, severa y como te dije, hay otras clasificaciones donde se hace por grado. Lo que es cierto es que dependiendo del cuadro que tenga la paciente, entonces asimismo va a tener mejores posibilidades de quedar embarazada. No es lo mismo una paciente que tenga una endometriosis localizada en el ovario, una paciente que tenga endometriosis en el útero, que se llama adenomiosis, o que tenga peritoneal, que sería aquella paciente que puede tener adherencias pélvicas, las trompas obstruidas. Entonces, a la endometriosis se le llama la gran simuladora, ¿ves? Porque tiene como que muchas cosas juntas. Y regreso nuevamente al diagnóstico. Sí, hoy día ya se debe tratar de hacer el diagnóstico de endometriosis por ecografía. Realmente debe ser así. Sin importar la edad. No, recuerda la limitante que te dije de la edad. Si puedo hacer un transvaginal, debo ser capaz de hacer diagnóstico de endometriosis. Es las probabilidades de que que yo me encuentre en una cirugía un endometrioma por sorpresa, que es endometriosis localizada en el ovario, deben disminuir. O sea, debe ser un diagnóstico antes. ¿Y cuál sería el tratamiento una vez que ya te diagnosticaron la endometriosis? Bueno, nuevamente, dependiendo de dónde estás en la edad, cuál es tu edad, si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Entonces, dependiendo, ¿no? Eso es. Pongamos el caso para facilitar. ¿Qué pasaría? Hablemosle a una chica de 20 años con endometriosis, ¿verdad? Y a una mujer ya de 32 años, 35 años que quiere ser mamá y tiene endometriosis. Bueno, quizás el manejo es un poquito diferente. La paciente más joven es una paciente que le daríamos terapia de anticonceptivos. ¿Y qué es lo que hacen los anticonceptivos? Bueno, lo que hace es que al ponerle anticonceptivos y utilizar algunas progestinas, hace que ese parchecito que tiene la paciente no sangre. Y al no sangrar, entonces no se producen más complicaciones, la enfermedad no progresa y yo puedo mantenerla como estable. Eso en el caso de ese tipo de Como pacientes. generar una estabilidad ahí. Sí, sí, realmente es así. Pero la paciente que quiere quedar embarazada, bueno, es una paciente que hay que ver si requiere primero algún tipo de intervención para mejorarle sus probabilidades de quedar embarazada, ver qué tanto, si tiene adenomiosis, que es la endometriosis del útero, ¿no? Y dependiendo del cuadro, entonces se podría dar algún tipo específicamente algunas pastillas específicas para endometriosis, como Dienogés o algún otro tipo de terapia. Pero, aunque no lo creas, cuando ya se embaraza esa paciente,
el mismo embarazo, al disminuir sus niveles hormonales y hacer que no menstrue y que no sangren esos parches, eso va a hacer que se cure o se estabilice la endometriosis. Wow, la Sí, naturaleza, ¿no? sí, sí es así. Ahora, el estilo de vida, ¿qué tanto influye en esta situación? Bueno, mira, yo soy muy de data, de mucha data y de cosas que se puedan demostrar con evidencia y no con cualquier evidencia, sino demostrado. Es un poquito conflictiva la evidencia con respecto a la endometriosis y digamos que de los cambios en el estilo de vida como tal. Lo que sí se sabe es que la nutrición como tal, algunos alimentos que no son inflamatorios van a ayudar en la endometriosis específicamente. Sin embargo, la data, digamos que no es tan contundente, pero hacia allá se está estudiando. ¿Ok? ¿Cuáles serían las sugerencias que tú le darías a todas esas chicas, mujeres que nos están viendo y están pasando por esta situación? Una anécdota de una paciente, ella, una chica joven de 22 años, no te miento, fue con 5 ginecólogos en un periodo de 2 o 3 años. Em, y realmente no se validaron o sea, los síntomas que tenía porque tenía dismenorrea que es dolor durante la menstruación y no podía tener relaciones, o sea, no podía tener relaciones con el esposo. Cuando te digo una chica tan joven, ella no podía tener, o sea, no había forma posible de que ella no tuviera dolor. Y ella llegó llorando a mi consultorio y se hizo el diagnóstico durante el examen clínico sin hacer ultrasonido porque era tan claro el dolor que tenía a nivel del fondo de saco posterior que cuando uno le examinaba se daba cuenta que realmente eso no era algo normal. Y al hacer el ultrasonido nos dimos cuenta que tenía algunos nódulos y la llevamos eh, hacia una cirugía. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que hay que darse cuenta primero exactamente qué es lo que tiene la paciente para saber cuál es su condición. O sea que la evaluación ginecológica, ultrasonidos específicos, ultrasonidos de mapeos, que podemos hablar algún día de eso, que es otra cosa, pero ultrasonidos para buscar signos de endometriosis, diría yo que ya el paciente debe conocer o la paciente debe saber que eso existe y no dejarse llevar por el hecho de que esto no es diagnosticable o que vamos a hacerte una cirugía primero para ver qué tienes. No, eso ya no. Eso ya, es que antes se hacía así, Estefanía. Antes se hacía así. Vamos a hacerte una cirugía para ver qué tienes. No, ya eso no. Ya ahora puedes hacer el diagnóstico antes. Entonces eso, estar pendiente de sus citas con ginecología, buscar un especialista, que hay varios, en Panamá y en otros lugares, por supuesto, me imagino, que sean especialistas en el diagnóstico de endometriosis. Tania, te agradezco muchísimo por esta entrevista. La verdad es que cada vez que hablamos y abordamos temas que son tan comunes en el día a día de la mujer y sin importar la edad, son muchas cosas a las que nos tenemos que enfrentar y creo que, como bien lo has dicho en esta última parte del mensaje que dejas, es educarnos, ¿no? Educarnos y saber que hay opciones. Y bueno, te agradezco muchísimo una vez más por estar con nosotros, por educarnos, por inspirarnos a empoderarnos, porque al final la educación nos lleva al empoderamiento. Al final el control está en nosotros mismos. Yo como mujer he pasado por muchas situaciones hormonales, sé lo difícil que es. Tania ha sido mi doctora incluso que me ha ayudado en todo este proceso y por eso en esta comunidad Mujeres 365 lo que buscamos es poder compartir, crecer, educar, para que todas podamos empoderarnos y tomar control de nuestra vida. Lo que le deseo a todas es que ojalá todas tengan acceso a tener doctoras que les puedan dar y hacer los exámenes correctos, porque a veces eso es donde más se falla. Hay quienes tenemos el privilegio de poder ir a donde un doctor y poder tener el diagnóstico adecuado porque nos hacen el tratamiento o los exámenes adecuados. Yo deseo que todos tengan esa posibilidad,
pero siempre es importante educarse, pero también buscar la ayuda del profesional adecuado donde sea que esté. Muchísimas gracias por compartir este programa. Nos vemos en el siguiente programa de Mujeres 365.